¿Se fueron a algún lugar o se quedaron en casa? Yo tampoco. En mi casita disfrutando. Bueno, pero ya estamos aquí para alabar al Señor, para darle gloria y para recibir más y más de Él. Bueno, por ahí anda su hijo de Pedro, que es su viva imagen. ¿Cómo te llamas? ¿Y te dicen Luis o Gerardo? Híjoles, tenemos ya un Gerardo. Bueno, ya tenemos dos. Pero dice Gerardo, pero yo soy el guapo. Pues vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana, por todas sus bendiciones, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y porque Él lo merece, así nada más de fácil. Señor, gracias por todas las cosas buenas y bonitas que tú nos has dado, Señor. Gracias porque has sido nuestro Padre, quien nos ha guiado en tus caminos, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque abriste nuestro corazón, porque nosotros podemos mirar, porque nos revelaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Bendecimos tu nombre, Padre, te glorificamos y te honramos por todo, Señor. Eres bienvenido en este lugar y eres bienvenido en nuestros corazones, Señor, en todo momento, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, mi mensaje se llama Plenitud de Vida en Jesucristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 2, versículo del 8 al 23, y vamos a ir leyéndolo poco a poco, descubriendo qué es lo que nos dice Pablo en estos versículos. Avísenme cuando ya estén ahí. Y si no traen Biblia, aquí están las Escrituras. Sí, dice Pablo. ¿Sí? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o fiesta o en días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fuerte, ¿no? Bueno, primeramente aquí Pablo está hablando a los colosenses, los cuales seguían filosofías
Había filósofos que decían una cosa sobre los preceptos de la vida, sobre los conceptos o lo que debería de ser en la vida. Y así como en ese tiempo había ese tipo de filósofos, hoy en día también hay muchos tipos de filosofías que nos quieren añadir a las cosas de Jesucristo. Y a veces hay ciertos cristianos que caen en todas esas filosofías. Entonces se ponen de moda, se ponen como una actualidad que sobreponen la palabra del Señor. Nosotros como gente de Dios, nuestro fundamento son las Escrituras. Si no pasa algún precepto o concepto a través del filtro de la palabra de Dios, no es verdadero, no es real, solo son filosofías humanas, filosofías de personas que quieren añadir a la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos identificar este tipo de filosofías? Bueno, llegan a nosotros bombardeándonos de diferentes fuentes, y las más principales a las cuales nosotros nos convertimos en seguidores son de las cosas de internet. La otra vez decía Pedro, es que luego en la internet encuentras cada cosa, y sí es verdad, encuentras cosas que son muy beneficiosas, pero también cosas que son muy confusas o que te guían a separarte del camino del Señor o a darles más importancia que las cosas del Señor. Yo me he encontrado mucho con mensajes, ¿no? Que luego te dicen, si no pasas este mensaje, te va a ir mal. O pasa este mensaje para que tengas prosperidad. O pasa este mensaje para que tengas abundancia de dinero. O sea, puedo vivir una vida desordenada, separada de Dios, pero si pasa el mensaje me va a ir bien. Es algo que es fácil de razonar y de entender, que no es la palabra de Dios, que no funciona de esa forma. Y muchos preceptos y conceptos que hay de ideales, de ideas, ¿no? Nos pasó Felipe del nuevo Mesías. Muchos, la palabra, cuando vamos a la palabra de Dios, ¿cómo dice el Señor, no? Tengan cuidado de todo eso, porque se van a levantar mesías, profetas falsos. Pero ¿cómo vamos a identificar que es real o no? Bueno, porque la palabra de Dios nos va a decir. Si el Señor dice ahí, mira, se va a levantar un profeta que va a ser así y así, pues el Señor nos los va a confirmar en la palabra, porque esta palabra, aunque fue escrita hace muchos años, dice que la palabra de Dios dice que es lo mismo ayer, hoy y siempre. O sea, no tiene cambios de nada. La misma palabra que fue dada a los apóstoles, a los primeros seguidores de Dios, a los judíos, a todo ese pueblo que Dios separó para Él mismo, es la misma palabra que va a estar vigente cuando nosotros nos muéramos, cuando vengan otras generaciones, cuando pasen 10, 20, 30 generaciones, va a ser la misma palabra del Señor. No se modifica, no cambia, no tiene variantes de nada. Por eso podemos confiar en el Señor, que cada una de las cosas que Él nos ha dejado como enseñanza son reales y son verdaderas, para que no nos dejemos manipular por filosofías que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Y como dije, a veces como cristianos es fácil. Yo puedo decir que cuando al principio que conocí al Señor Jesucristo, yo quería añadir conceptos. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo de guiar? ¿Qué debo de cambiar? ¿Me tengo que vestir así? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? Nos vienen ese tipo de ideas, ¿no? Y si no encontramos una guía de libertad para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, es fácil caer en religiosidades, en que pensamos que si traemos un velo
y así estamos en la iglesia, eso es adorar correctamente a Dios. O si traemos ciertas vestimentas, eso es lo correcto, pero añadiendo cosas exteriores. Pero lo que a Dios le interesa es adentro, el corazón que esté purificado, limpio y que crea en Él, que le sigamos, porque no solo basta con creer, sino añadir a la palabra de Dios nuestras acciones. Porque si escuchamos la palabra y no la vivimos, o no estamos caminando en la palabra de Dios, pues no nos va a funcionar así. Podemos colgarnos el título de cristianos y no vivir conforme a los mandamientos de Dios. Si no los estamos aplicando en nuestras vidas, el título no nos sirve de nada. Por eso encuentras mucha gente cristiana con el título nada más y sus vidas no son correctas delante de Dios. La palabra de Dios dice que nuestros frutos son los que van a dar testimonio de lo que estamos siguiendo. ¿Sí? Entonces, el Señor es muy claro, no hay nada que nos pueda separar, desviar o perturbar, salvo que no estemos leyendo la palabra de Dios, y esto nos va a llevar a confusiones, a no saber qué es lo correcto delante de Dios, no saber cuáles son los preceptos del Señor y dejarnos guiar por tradiciones. Entonces, la filosofía no es más que un engaño. ¿Por qué? Porque son filosofías que no están cimentadas en la palabra de Dios. Son filosofías que son humanas nada más, que no tienen un concepto bíblico. Si tuvieran un concepto bíblico, pues podríamos analizarlas conforme a las escrituras, ¿verdad? Pero sin conceptos bíblicos no son más que eso, filosofías creadas por seres humanos. Jesús mismo condenó a los que estaban siguiendo únicamente costumbres y tradiciones en sus tiempos, ¿no? A estos judíos o a estos líderes religiosos que únicamente estaban siguiendo los conceptos, únicamente siguiendo las leyes de Dios, pero no practicándolas. ¿Qué les decía? Ustedes son como un sepulcro, están muy blancos por fuera, con sus ropas muy puras y bonitas, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Entonces Jesús quiere que nosotros edifiquemos nuestra vida en sus preceptos, que lo de afuera no es tan importante como lo de adentro, que las actitudes que nosotros hacemos muy espirituales no son tan importantes como que vengan de adentro del corazón. ¿De qué me sirve levantar mis manos al Señor y decir gloria a Dios o llenarme de su presencia en el servicio y saliendo a golpear al esposo, a la esposa o a pelearse con todos? Porque eso no es agradable delante de Dios. Si venimos aquí con ropas blancas, nuestras ropas blancas tienen que estar en cada actitud de nuestras vidas para que muestremos que somos hijos de Dios, que no estamos siguiendo preceptos de filosofías humanas. Entonces, en el versículo 9, ahí leyendo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, dice que habita completamente toda la plenitud del Señor en Jesucristo. En Él nosotros estamos completos, no nos falta nada, no hay nada que podamos añadir a nuestras vidas. Ya estamos completos porque dice que en Él habita no solo una parte o un poquito, en Él habita todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida cristiana. Y ahí en versículo 10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, no tenemos necesidad de nada. ¿Quién tiene necesidad en su vida? Pide al Señor. ¿Quién tiene falta de algo?
pídelo al Señor, porque en Él tienes todo para tener una respuesta del Señor. No hay nada que nosotros digamos, es que no puedo lograr esta situación en mi relación con el Señor, porque dice que ya estamos completos. Todo lo tenemos en Él. Si necesitamos algo, pídele al Señor, pídele a Dios, porque Él va a darnos lo que es necesario para nuestras vidas. ¿Me regalas aquí? Estoy secando. Entonces, Él es la respuesta a cualquier necesidad que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Entonces, si tenemos carencia de algo, es porque no estamos confiando en Él. O si tenemos carencia de algo, a lo mejor es porque Él quiere que la tengamos, para que dependamos más de Él. Entonces, tenemos que entender este concepto del Señor, de que somos completos. Completos en vida plena con el Señor Jesucristo. Gracias. Ya estoy completa. En versículo 11 dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Perdón, porque puse mis escrituras todas amontonadas y me cuesta trabajo leerlas. Entonces, en el antiguo pacto era una ley que todo varón tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Porque de esa forma estaba cumpliendo las leyes que Dios había establecido. Ahora, en el nuevo pacto, por la gracia del Señor, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que, sí tenemos que cumplir la ley, pero ahora la cumplimos con ayuda del Espíritu Santo, no en nuestra propia fuerza. No en nuestras propias habilidades, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos cumplir esas leyes. Y ahora no necesitamos la circuncisión, porque la circuncisión es ahora del corazón. Dice que no es una circuncisión hecha con carne, sino la del corazón que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Al echar fuera de nosotros lo pecaminoso y lo malo, para ayudarnos a caminar con el Señor Jesucristo y a obedecer sus conceptos. Vamos a leer en Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, versículo 15, y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, nosotros, al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, somos criaturas nuevas. Somos criaturas que renacimos nuevamente. Ya no estamos en nuestra vieja naturaleza, sino ahora estamos en la nueva creación que el Señor nos ha dado por su Espíritu Santo. Y si somos criaturas nuevas, todo lo viejo ya pasó. Todo lo viejo no aplica a nosotros. Dice el Señor que cuando confesamos a Él nuestros pecados, Él los echó al mar del olvido. Y Él no lo recuerda, sino que ahora somos justicia de Dios en el Señor Jesucristo. Sí cometemos pecados, sí somos, porque nuestra naturaleza caída siempre está queriendo hacer las cosas que son contrarias a Dios. No es que ya porque somos una creación o unas criaturas nuevas, renacidas, ya no tenemos, no caemos en pecado. Sí caemos
caemos en los pecados de la mente, caemos en los pecados de filosofías humanas, caemos en todo eso. Por eso Pablo nos está hablando a nosotros en estas escrituras también, no solamente en ese tiempo a los colosenses, sino porque hoy en día también vivimos todas esas filosofías que están ocultas, que tenemos que identificar y rechazarlas completamente. Entonces, sí cometemos cosas que no son agradables a Dios muchas veces, pero tenemos el Espíritu Santo para redarguirnos, para decirnos, no es correcto eso. Señor, ayúdanos para caminar como tú quieres en tus conceptos que tú has establecido. Aplica nuestras leyes en nuestros corazones para que las podamos seguir. Entonces, dice que nos identificamos con Él al ser sepultados con Él. Vamos a leer el versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, nosotros nos identificamos con eso porque Él llevó nuestros pecados. En el momento que Él murió por nosotros, nosotros morimos también a nuestra vieja naturaleza. Jesucristo clavó en la cruz todos nuestros pecados. Cuando nosotros le creemos y confesamos que la sangre que Él derramó es la que cubre nuestro pecado. Entonces, Él murió por nuestra vieja naturaleza, para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio. Él lo pagó por nosotros. Entonces, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él como nuevas criaturas en el Señor. Y como nuevas criaturas tenemos nueva identidad en Él. Él es nuestra identidad y Él es el que nos hace vivir unidos a Él. Estamos unidos a un Dios vivo. No un Dios que nos presentan con sangre, con dolor, con sufrimiento. No, Jesucristo vive y vive para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, dice el Señor. Entonces, en el versículo me equivoqué de ese versículo. Versículo 13 vamos a leer, dice, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. No nos perdonó un pecado, dos pecados, perdonó todas las cosas que nosotros habíamos hecho. Si hiciste todo lo malo, si sientes que fuiste lo peor del mundo, el Señor todos esos pecados los llevó a la cruz y por Él nosotros recibimos una nueva identidad en el Señor. Entonces, en muchas de las filosofías y de los conceptos humanos, muchos dicen, bueno, tienes que esforzarte en ser buena persona, tienes que esforzarte en hacer bien las cosas. Tienes que las cosas buenas o las malas no determinen el rumbo de tu vida. Esas son algunas de las filosofías que hay en nuestros tiempos. Que el ser humano puede ser bueno, ¿no? Que el alma es más superior a todas esas cosas. Y sí, suena bonito, sí pareciera bueno, pero la realidad es que nosotros no podemos hacer las cosas buenas por nuestra propia fuerza. ¿Por qué? Porque nuestros viejos hábitos y costumbres siempre van a querer salir adelante. Por eso hay mucha gente que dice, mira, es que yo ya quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente, quiero hacer nuevas cosas, me quiero ir de este lugar porque quiero cambiar todo. Bueno, donde tú vayas te vas a llevar los problemas. Si no es Jesucristo quien cambie tu vida, nosotros solitos no podemos cambiar nuestras vidas. Tú podrás irte del otro lado del mundo, pero tus problemas van a ir contigo.
tú vas a ir contigo mismo. Tu ser, tus pecados, tus cosas que tienes ahí van a ir contigo. Todo eso. Entonces, pero cuando ya ponemos al Señor, Él es el que nos va a ayudar. Por eso, el querer portarnos bien, el querer hacer bien las cosas está bien, es bueno, pero necesitamos la ayuda de Dios para poder tener y hacer todo eso que nos estamos proponiendo. Sin ayuda de Dios, discúlpame, pero va a ser muy difícil. Pedro, que tiene el grupo de Alcohólicos Anónimos, él trata de hablarles de la palabra de Dios porque él ve que en el Señor hay esperanza, en el Señor hay cambios, en el Señor se puede cambiar esa vieja naturaleza, pero si ellos ahí no quieren, van a salir del grupo de alcohólicos porque cumplen su función de sus 3 meses o el tiempo que los hayan internado, pero salen y vuelven a regresar a lo mismo. ¿Por qué? Porque no han puesto la simiente que es el Señor Jesucristo, la palabra de Dios para sus vidas. Entonces, quieren mantener los deseos de la carne bajo control, pero no se puede. En nuestra carne no los podemos hacer. Otras cosas que la filosofía enseña es de que este mundo es incierto, ¿sí? Estamos aquí de paso y no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, pues, ¿por qué portarnos bien? ¿Para qué hacer las cosas buenas? ¿Para qué seguir a Dios? Decía también, ¿no? Pues comamos y bebamos, que al fin mañana vamos a morir. Hay muchas filosofías y mucha gente que piensa así. Todo es bueno, todo está bien, todo es permitido. Al fin que te vas a morir y que te vas a llevar. Bueno, la palabra de Dios nos enseña diferente. Nos enseña que todo lo que sembramos aquí o todo lo que hacemos aquí va a repercutir porque somos seres humanos eternos, no nada más limitantes a esta vida, sino que hay una eternidad que nos está esperando. Entonces, también el hecho de que cualquier religión está bien, siempre y cuando todo te lleve a Dios. Cualquier camino te puede llevar a Dios. Si le sobas la pancita a Buda, te va a llevar a Dios. Si pones a San Judas de cabeza, te va a llevar a Dios. Si haces esto, te va a llevar a Dios. No. La palabra de Dios dice que solo hay un camino para llegar a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Y sus conceptos son la palabra de Dios como nuestros cimientos para obedecerlos y seguirlos. Porque si fuera así de fácil, pues no. Entonces, en versículo 14 a 17 dice: y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, dice que anuló nuestra acta que teníamos ahí, ¿no? Como ahí estaba, como me imagino cuando una persona es fichada por la policía y hay un expediente ahí que dice, Monis fue esto, Monis fue lo otro, hizo esto, hizo lo otro, y ahí está el acta de los decretos. Nadie puede decir nada porque en cuanto Monis pone la huella, aparece todo su historial. En cuanto pone una firma, aparece ahí su foto. Ahí estaba esa acta de los decretos. Entonces, nosotros, en nuestra vieja naturaleza, hay un acta. Había un acta, gracias a Dios. Un acta donde decía, mira, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Nada más salía nuestro nombre y aparecía la listota negra de todo lo que habíamos hecho.
Jesucristo, ese acta que teníamos, la clavó en la cruz y quedó borrado todo. No hay ningún acta. ¿De qué hablas? ¿De qué preguntas? ¿Qué acta? Todo eso lo clavó Él en la cruz por nosotros. El acta que nos condenaba como personas de naturaleza pecadora. De todo lo que habíamos hecho quedó anulado por Jesucristo. Él pagó una deuda. Y cuando fue clavado en la cruz, esa deuda era contra el emperador de Roma. Pero cuando Dios vio en esa cruz, Él vio la victoria que Jesucristo había ganado por nosotros. No a un hombre que había sido juzgado bajo leyes de criminalidad, de desertor de la justicia, sino el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándolos en la cruz por nosotros. Él fue el Cordero que pagó el precio por mí, el precio por ti, y el precio de nuestras rebeliones las pagó Él en esa cruz. Y en esa cruz puso todas las leyes, las ordenanzas, las costumbres y tradiciones, todas esas fueron clavadas en la cruz. Y por sus llagas dice que tenemos nosotros sanidad del alma, del cuerpo, de nuestra mente, de todo nosotros, de todo nuestro ser, tenemos sanidad por esas llagas que Él padeció por nosotros. Entonces, todo eso que nosotros no somos capaces de cumplir, esas leyes, esos mandamientos, esas ordenanzas, esas costumbres y tradiciones que nosotros no somos capaces de cumplir, Jesucristo las cumplió por nosotros. Y ahora podemos vivir bajo la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia de Dios? Que Él cubre nuestro pecado, que sí, no es para que digamos, bueno, vivimos bajo la gracia y voy a hacer lo que yo quiera, no, sino que cuando nosotros caemos, el Señor nos levanta con su gracia. En el antiguo pacto no, rompías una ley y podías ser apedreado, matado por la congregación, pero ahora rompemos cada rato las leyes de Dios. Continuamente, a veces decimos, bueno, yo no mato a nadie, yo no ando con una pistola o un cuchillo matando a la gente, pero a veces matamos con nuestras palabras, matamos las emociones de la gente, los sueños de la gente, a veces lo hacemos con nuestras bocas, cuando el Señor nos ha dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo como si nos amáramos a nosotros mismos. Entonces, esa ley fue dada para disciplinar la vieja naturaleza, pero para mostrar también que el ser humano no puede cumplir las leyes, que nos cuesta mucho trabajo. Si rompes una ley, ya rompiste los 10 mandamientos. A veces pensamos, bueno, no, es que yo no ando haciendo esto, no ando haciendo lo otro, sí, pero con una ley que rompas. Entonces, con una ley ya rompimos todas las leyes. En versículo 18 a 19 vamos a leer. Dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, vamos a leer hasta el final. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el conocimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, primeramente, ¿qué decía? Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sabes qué? Que hay otra filosofía que a veces es ajena a la que o no la identificamos mucho, y es el orgullo espiritual. Cuando nos creemos que somos muy espirituales, que somos muy santos, o que hacemos esto o hacemos lo otro, dice que también eso, dice, ¿dónde estoy? Dice, y afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea que encuentras personas que conociendo al Señor hay orgullo espiritual. Y al orgullo espiritual le añaden filosofías humanas, tales como, este es como debe de ser. Este es el camino correcto que debes de seguir. Tenemos que ver que si no está en la palabra de Dios, no es más que filosofía humana. Entonces, nuestra guía siempre tiene que ser la palabra del Señor. Y luego dice que no es dice que no están haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. Porque muchas veces el orgullo espiritual no están conectados con la cabeza, que es Jesucristo, porque Él tiene que ser siempre nuestra cabeza, lo que nos une siempre por todas las coyunturas y ligamentos, como dice la Escritura. Entonces, y dice tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Muchos conceptos, filosofías. Es que es malo que hagas esto, es que es malo que hagas lo otro, es que no gustes, no toques, no puedes comer. Mucha gente, aún cristiano, no, es que no podemos comer cosas que no han sido desangradas correctamente. Es que no nos podemos poner esto porque transfusiones de sangre o cosas así. Entonces se convierten en filosofías nada más. Y decía Pablo, son leyes y reglas que ni aún ellos mismos pueden llevar muchas veces, pero que quieren que las apliquemos nosotros, o que quieren que sean aplicadas por el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor es claro en sus mandamientos. Entonces, vamos a leer en 1 de Corintios 1:30, y ya es la última escritura. Ay, no la tengo. Ahí dice, 1 de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, en Él tenemos todo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. Estamos completos en el Señor Jesucristo de todo tipo de deseos mundanos, de todo tipo de cosas que pueden venir a nuestra vida. Él es nuestra justificación. Entonces, Dios quiere ser nuestra guía en todo. Que no nos estemos dejando guiar por filosofías de nadie, que las identifiquemos y que sepamos que Él es nuestra justicia, nuestra guía, que Él busca una relación con nosotros, que su palabra que la palabra de Dios tiene que ser nuestro cimiento, nuestra guía, nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues vamos
a darle alabanza al Señor, vamos a glorificarlo, vamos a cantarle y darle todo nuestro corazón. Y si hay alguna necesidad que tú tengas de oración por algo, vamos a orar. El Espíritu Santo está en este lugar. Dios quiere cambiar nuestras vidas y Dios quiere que nosotros caminemos siempre con Él y únicamente con Él. Amén.